Bienvenidos y bienvenidas a estos encuentros con los ganadores y las ganadoras del Premio Destacados 2019. Los destacados que otorga Alija cada año son premios muy reconocidos en América Latina. Las obras son seleccionadas por un jurado que se renueva anualmente y que premia en diversas categorías los mejores libros argentinos para niños y jóvenes. En esta oportunidad, el jurado estuvo formado por Márgara Haberbach, Cristian Montenegro, María Inés Gómez y Silvia Contín. La coordinación desde Alija estuvo a cargo de Débora Telias. En el día de hoy vamos a hablar de ABC de las microfábulas, escrito por Luisa Valenzuela, ilustrado por Lorenzo Mengual y editado por Fondo de Cultura Económica. Voy a leer los fundamentos del jurado. Cada vez que pensamos en las fábulas, nos vienen a la mente las historias moralizantes que durante años se usaron para transmitir valores y que marcaron el campo de la LIG. En ABC de las microfábulas se invierten estos mandatos tradicionales y la propuesta parece ser jugar con las palabras, explorar su sonoridad, su orden, para arribar finalmente a una moraleja a veces profunda y otras descontracturada que interpela al lector y la lectora sin dogmas de por medio. Las minificciones poseen humor, una diversidad de recursos de estilo muy bien anclados para provocar rupturas, absurdos, juegos hiperbólicos y personificaciones originales. Están bellamente acompañadas por grabados creados por Lorenzo Mengual, que sitúan los textos en escenas visuales muy dinámicas y minuciosamente elaboradas por el artista. Destacamos la capacidad lúdica puesta en juego en los textos, la capacidad de síntesis, la calidad de las ilustraciones y la edición muy cuidada. Bueno, felicitaciones por el premio. ¿Qué tal, Luisa y Lorenzo? Gracias, Magalí. Yo se lo debo mucho a Lorenzo, al Lolo, a Mengual, porque le dio un carácter casi político, te diré, algunas de las microfábulas, que resultó muy divertido. Son otra mirada, otra lectura, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esta conjunción, ¿no?, de géneros en microfábulas? Porque está el microrelato, ¿no?, por un lado, las fábulas por el otro, y este carácter tan intenso con las ilustraciones de Lorenzo Mengual. Bueno, yo voy a contar ¿Cómo un fue la poco construcción de este abecedario? de todo eso. Yo voy a contar cómo nació la idea. Acababa de conocer yo un microrelatista interesante que es Miroslav Sherba, y me cuenta que él estaba escribiendo unas fábulas con la misma letra, pero que se había quedado clavado, había empezado por la Z y se había quedado clavado en la W, porque no encontró un animal con la W. Entonces yo le dije el wombat, que es un animal australiano, y cuando volví a casa le escribí una fabulita chiquitita que decía wombat en Wanadu, con la web, ¿viste? Con todo W. Y se la mando. Pero la propuesta de él, que eran muy lindas también, eran fábulas donde el objeto y el animal tenían la misma letra, pero todas las otras palabras Claro. no. Este era el zorro y la zanahoria. Solo dos, claro. En cambio yo dije, ay, qué lindo sería explorar todas las palabras con la misma letra, salvo los artículos, porque si no sería imposible, y alguna preposición, pero nada más, el resto siempre con la misma letra. Y ahí empezaron a surgir estas microfábulas muy divertidas, donde lo que me pareció muy extraordinario en este juego es que de golpe las moralejas que vos mencionabas eran de un gran sentido común. Es una cosa muy fantasiosa estos animales, y de golpe entra una moraleja de sentido común, que me pareció muy divertido. Estaba trabajando eso y divirtiéndome haciendo este juego, y llegó a una reunión de unos amigos en casa de Víctor Zavalía y Marta Duhovne, y las leo. Y estaba Lorenzo Mengual. Y le digo, vos no tendrás por casualidad algunas capitulares lindas, entonces para poner con una letra. Y dice, bueno, dámelas, yo voy a ver. Le llevó mucho tiempo, le llevó su tiempo, pero hizo estas extraordinarias obras. Dialogó con las microfábulas. Entonces yo las fui puliendo más y así salió. Y lo dejo a él que les cuente un poco toda su experiencia, porque realmente fue explorando todos esos mundos de una manera muy particular. No solo la capitular, sino también toda la otra página, ¿no es cierto?, que abraza al microrrelato.
Sí, Sí, Lorenzo. no, bueno, es decir, como casi todas las cosas poderosas de la vida nacen de un equívoco. Quien se haya casado alguna vez lo sabe. Y esto nació de esta cuestión que Luisa me dijo, una capitular, y yo entendí un dibujo, una ilustración para mí. Cuando leí la microfábula, era muy complejo la ilustración posible en la medida que los juegos de palabras tenían una sonoridad, unos derrapes de imágenes para todos lados. Entonces me dije, lo que yo voy a hacer es interpretar exactamente lo que dice la palabra. Y de esa manera creo que aparecieron ciertas cosas que son coherentes con el relato. Y la otra cuestión que tiene que ver conmigo de hace mucho tiempo y últimamente que me dedico exclusivamente a dibujar, es que me preocupa los vicios, cómo hacerlo. Y muchas veces me pregunto cómo hacía Doré para ilustrar sus cosas, o cómo hacían Hogarth, cómo hacían los grabadores. Y de alguna manera también fue para mí un ejercicio de representación. Y creo que eso se nota. También fue algo que me gusta mucho a mí hacer, que es mentir. Porque parecen grabados, pero no lo son. Parecen dibujos y tampoco lo son. Esa iba a ser Son, una pregunta. son esgrafiados, son rascados sobre una vieja técnica que se llamaba de la cartulina enyesada. La cartulina enyesada que yo uso ahora se llama Macintosh. Entonces, hago un dibujo tradicional con tinta china y con reglas tengo un montón de reglas recortadas con diferentes bordes que cuando le paso la pluma dan esas líneas todas entrecortadas que aparecen por ahí. Y después las blanqueo en la máquina, limpiándolas, rascándolas, y tengo la posibilidad de obtener líneas negras y líneas blancas y medios tonos. Bueno, todo lo demás, esa es la base. Todo lo demás es horas de placer, tengo que decirlo, de estar intentando ver qué pasa y por qué no pasa y volver a probar y achicar y agrandar y todo ese tipo de cosas. A mí me daban la puesta en página de una imagen, es muy compleja, hasta que entendí, porque después estuve trabajando otro tema con algunos pintores españoles, hasta que entendí que, por ejemplo, grandes cuadros de Velázquez, cuando lo tenía pintado, le tuvo que hacer agregar 15 centímetros de tela en un lado y 25 en el otro, porque le había quedado fuera de lugar. Bueno, esos son la problemática de los vicios que a mí, como buen chico del sesentista, yo empecé diseñando cosas y haciéndolas con tipografía de linotipo, con el plomo, y en esa imprenta, que son centrales. De alguna manera, en estas cosas y en otras cosas que hice después, especialmente en el libro que hice sobre Goya, está hecho con la máquina es fundamental, pero lo que hago con la máquina es lo que hacía con el plomo. Bueno, y por eso salen estas cosas. Como dice un amigo mío, soy un dibujante
con un gran futuro en mi pasado. Yo quiero resaltar un tema, porque nos sorprendió, yo creo que a Lolo también, el hecho de que fuera un premio infantil y juvenil. Son fábulas para adultos en realidad, pero yo creo que lo que transmiten, y eso es lo que estaba diciendo también Amengual, es el placer con que fueron hechas. Entonces yo creo que eso a cualquier edad se percibe desde otro lugar, una cosa más simple y demás, pero todo el sonido, el juego de la imagen y la palabra, todo como se van concatenando. Yo personalmente... Bueno, no, nada, sí, discúlpame. Yo siento que vivo en la casa del lenguaje, entonces me salían muy fáciles, no recurría al diccionario. Una sola vez en todo el abecedario hasta la CH y la ñ, que son las letras que ya no figuran en nuestro abecedario común, la L, las exploré todas, y una sola vez tuve que recurrir al diccionario, porque había escrito todo la namba negra en el Nilo, qué sé yo, y de golpe me dijeron, no es namba, es mamba la víbora esa. Entonces tuve que ponerme a buscar una víbora con N, que no tenía. Pero es la única vez, si no, esta cosa del sonido de las letras van surgiendo, y la magia acá es que uno empieza jugando, tirando 3 o 4 palabras con las que empiezan con la misma letra, que se van conjugando, y de golpe todo cobra un sentido y cobra una historia. Cada microfábula cuenta una historia, empieza y termina, es un pequeñísimo microrelato, pero relato de verdad. Y eso para la misma autora es sorprendente. Es una cosa exultante, porque de golpe uno llega a una conclusión que entró por un camino totalmente arbitrario. Y llega, por ejemplo, la P. Yo pienso en la P. Entonces dije, paquidermos, plantígrados, no me acuerdo cuál era otro, paquidermos, plantígrados, pterodáctilos, la plena patota, todo con pterodáctilos. Y entonces empiezo a jugar con las P's y el parque y las patas en la pileta y todo eso, y acaba con una cosa muy razonable, porque se unen, son polimorfos perversos, entonces se unen todos en una especie de pandemonio orgiástico, y nacen los pelícanos, que son plumbio, plumaje como los paquidermos, de patas de palmípedas, y vuelan como pterodáctilos. Es decir, esa conclusión final me sorprendió a mí, como sucede en la escritura. Ese camino mágico donde mucha gente que escribe, no todos, se sumergen en eso sin saber a dónde te lleva. Entonces vas navegando, pero el mismo lenguaje tiene una conclusión, crea su propia, digamos, pequeña laguna, ¿no? Como esta moraleja de la P, que es una laguna si no es algo habitado. La moraleja de la P que dice, de las más estrambóticas uniones pueden nacer criaturas sorprendentes o no hay mal que por bien no venga. Claro. Esa es la moraleja de la P. Y se van bueno, a mí lo que me llamaba la atención fue también la sonoridad. Y yo me acuerdo de, no las sé a todas, pero tengo frases muy metidas de... Y estaba hablando con un estudioso de Goya, un viejo español, un señor totalmente letrado, duro, de aquí y allá, y me muestra un cuadro, una pintura maravillosa que se llama Las Hilanderas, y yo le digo, Arañé, la araña por autonomacia. Le digo, la araña por autonomacia. Que dice, no, nada. Sí, es Arañé, dice Arañé, la otra es... La marca de la microfábula. Qué bueno. Sí, así que es muy lindo, este premio nos alegra mucho y nos pone, estamos muy, muy orgullosos de alguna manera. A mí me sorprendió porque no tenía idea de cómo entran estas cosas, ¿no? sin que uno se entere. De golpe está este regalo que cae del cielo. Sí. Todos los animalitos muy contentos. Sí, sin duda tiene que ver con la devolución del jurado y con esto de lo lúdico, ¿no? De la materialidad, de las palabras, de los géneros conviviendo, de la fábula, de la microficción, del abecedario, ¿no? Todos estos que se prestan mucho a
Hubo una a primera- varios lectores, a los lectores sin edad, ¿no? Como que, Eso sí, eso es lo lindo, claro. Y además tiene después un glosario, ¿viste? Muy serio. Entonces el glosario te explica. El el glosario es glosario muy es una importante. joya El glosario tiene que ver absoluta. El glosario es una joya. El glosario es muy absoluta. importante. El Muy glosario es importante el glosario, sí, sí. Muy, 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 muy. Por ejemplo, lúdico, ¿no? Perteneciente a cualquier juego, no solo al ludo que los animales desconocen, ¿no? Entonces, acá está en el glosario, Todos tienen es una reflexión. importantísimo, sí, así Claro. es. Sí, sí, una verdadera joya. Bueno, desde Alija, también nuevamente, felicitaciones por este premio, un lujo que estén acá en esta entrevista, así que sumamente agradecida en nombre de Alija. Quedó rarísima Así en que- esta especie de contraluz. Así Está un premio bárbaro, Lisa. festejado por una aureola. Bueno, Me encanta Bueno. verlo a Lolo después de tanto tiempo, porque no nos estuvimos viendo en toda esta pandemia, Sí. pero disfruté mucho de tu arcángel arcabucero con la... Ese lo tengo acá lleno de tierra, pero es me llevó varios meses, pero es extraordinario lo que hice últimamente. Ya lo verás. Me hice una pregunta, ¿cómo es un ángel arcabucero? Yo trabajé en Fundación Antorcha mucho tiempo y vi muy de cerca las pinturas coloniales que se pusieron se le hicieron la conservación aquí en Tarea y son maravillosos. Entonces me Qué puse a buena fabricar un ángel arcabucero que es grande, mide 1,30 m por 1,5 m. Pero lo hice tridimensional y me tomé algunas licencias. Ajá. Me pareció una pena. Te voy a interrumpir porque estás hablando mucho. Te voy a interrumpir porque quiero recordar algo importante volviendo a lo nuestro. Disculpame, Lolo. No. Hubo una edición anterior, divina, que yo te veía. ¿No la tenés a mano? Yo No la lo tendría tengo que mal. haber tenido acá. La tengo en otra habitación. De la Habla y editorial yo lo busco. La Vaca. Al buscarla mientras yo de la editorial La Vaca. Entonces, cuando recién surgieron estos dibujos extraordinarios de Mengual, unos amigos armaron una vaca realmente y vendieron ediciones de esta edición para coleccionistas, para artistas, preciosa que armó Mengual, con hojas separadas y todo. Así que las microfábulas ya tienen varios recorridos. Y yo tengo un ABC de las mini microfábulas, que son una sola línea, todos con la misma vocal. Para la próxima vez les reservo eso. por favor. Voy a mostrar esto A porque ver si lo pueden ver. Sí, Es está un bien. libro grande, es una carpeta. Esta carpeta contiene Ahí lo ves, a ver si abrirlo. Sí. contiene una cosa para coleccionar, un libro sin encuadernar. Contiene los pliegos sueltos. Suelto, sí, de cada uno. Y otra cosa que me pareció extraordinario en esta edición que ustedes premiaron es el índice. Absolutamente. Solo vos que tenés mejor iluminación, María. Bueno, Sí. El índice por letra, ¿no? Exactamente, las protagonistas. Sí, bueno, claro. Genialidad el índice. Absolutamente. Sí, no, es verdad, los índices son es una especialidad saber hacer índice en el diseño. Bueno. Sí, desde el índice al glosario, una edición muy hermosa, muy cuidada, así que bueno, les vuelvo a dar las felicitaciones y las gracias por esta entrevista. Gracias a Lija, a todos. Bueno, bravo. Que no Muchas nos gracias. Gracias, chao. Gracias.